hasta todo lo que tiene que ver con, con todo lo que es las secciones y cada uno de los parámetros normativos respecto a una estructura, un sistema porticado, como el que tenemos en pantalla. Pues bien, vamos a iniciar con cada uno de ellos, vamos a iniciar con el predimensionamiento de los elementos según una hoja de Excel de cálculo para proyectos estructurales que se ha usado con anterioridad también en ETAP, ya que el predimensionamiento de los elementos estructurales es el mismo en cualquiera de los softwares, se debe tener en cuenta las mismas condiciones, sino que pues como ya se explicó, cada programa pues tiene unas funciones especiales para el desarrollo de los mismos. Vamos a iniciar acerca de conocer cómo es el predimensionamiento que debemos tener en cuenta para cada una de nuestras secciones. Recordemos que uno de los parámetros de nuestra NCR10 en el título de concreto y los requisitos generales también de diseño, el título A, nos habla de los procedimientos del diseño estructural para edificaciones nuevas y las existentes. Debemos tener en cuenta allí que nos hablan acerca de todo lo que está dado por los predimensionamientos, que es la sesión del día de hoy, todo lo que tiene que ver respecto a cada uno de ellos, a través de cosas como que, pues bien, el espesor que va a tener una losa, si va a llevar unas vigas, viguetas, cómo se trabaja, cómo se dimensionan las vigas, las columnas. No se ve la pantalla. Ok, qué pena. Ya se observa. ¿Me avisan si observan la pantalla? Listo. Qué pena. No me había dado cuenta y estaba restringida la compartición de la pantalla. Muy bien. Lo que vamos a trabajar pues es acerca de, como les venía diciendo, una hoja similar a la que trabajamos también en el desarrollo de ETAP, pero en este caso vamos a tener en cuenta las consideraciones que se hacen para el predimensionamiento de cada una de las estructuras. Estructuras como ya lo dijimos, los sistemas aporticados, y vamos a tener en cuenta las tablas del título C, en especial la tabla C.9.5, que hace referencia a todo lo que son las alturas y los espesores mínimos de las losas macizas, de vigas o losas con nervios en una sola dirección, ¿de acuerdo? Recordemos todos los parámetros de predimensionamiento que nos dice nuestra normativa colombiana, que se deben definir los sistemas estructurales y las dimensiones tentativas de acuerdo a varios tipos de disipaciones de energía, los diseños de disipación de energía, como se tienen, que son el DMI, el DMO y el DES, ¿de acuerdo? Entonces estos son las dimensiones mínimas para la disipación mínima, disipación moderada o la disipación especial. En esto juegan factor pues, fundamental, tres factores como cuáles. Vamos acá a ir tomando pues ciertas notas de lo que es importante para cada uno de ellos como tips de lo que es el diseño de disipación mínimo. Esto pues aplica para concretos pobres más o menos de 17 megapascales hasta los 21 megapascales. A los 21 megapascales. Y lo que sucede aquí con ellos es de que las secciones mínimas deben cumplir deben ser mayores o iguales, mayor o igual a una condición especial que son los 600 centímetros cuadrados cada una de las secciones en las columnas, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante conocer cada uno de ellos. ¿Cómo logramos una sección de este tipo? Pues bien, una sección de este tipo lo podemos lograr con un diseño aproximadamente de 20 centímetros por 30 centímetros en un elemento de columna y vamos a tener este valor, ¿de acuerdo? Para lo que es el diseño para la disipación moderada, pues esto va a estar desde los 21, más o menos hasta los 28 megapascales en una escala de valores pues redondeado, y cada uno de ellos debe ser mayor o igual a los 750 centímetros cuadrados. Estas son pues notas que vamos a estar
teniendo en cuenta al momento de nuestro diseño. Y vamos a escribir que cómo logramos una de este tipo. Pues bien, este tipo de secciones lo logramos aproximadamente con una columna de 25 por 30 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, dejar acá en minúscula y vamos ahora a hacer la parte de nuestro diseño especial. El diseño especial pues es para estructuras que son mucho más robustas de las que tenemos, y estas van aproximadamente desde los 28 megapascales hasta, escribir acá megapascales, hasta los 35 megapascales o incluso superior a ello, pero pues ya serían concretos en casos especiales cada uno de ellos, dependiendo lo que vayamos a construir, que se tenga con anterioridad dimensionado, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se logra? Pues con secciones más o menos de que sean mayores o iguales a 30 por 30, es decir, lo que cumpla con un parámetro de diseño aproximado de 30 por 30 centímetros. Una vez que tenemos estos diseños, ya, pues no sé si alguno quiera tomar pantallazo de cada una de estas dimensiones que estamos teniendo en cuenta, para continuar acerca de lo que son cada una de las secciones que se deben tener en cuenta para losas macizas, para losas de una sola dirección y los espesores que maneja cada una de ellas respecto a la norma, y vamos directamente a nuestra normativa para mirar cada uno de ellos. ¿Listo? Muy bien, para borrar esta zona, no sé si alguno quiera tomar nota de ello, y vamos aquí a continuar con nuestro diseño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a conocer? Vamos a tener en cuenta que nos están diciendo que la ecuación para el acero mínimo es esta, ¿de acuerdo? Tenemos que nuestro acero de refuerzo es de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado o 420 megapascales. Y las dimensiones posibles para nuestras vigas y los nervios pues vienen dadas de acuerdo a qué. Que nosotros vamos a decir que cuál es la luz más desfavorable en nuestro ejercicio. Vamos a nuestro plano de AutoCAD y aquí tenemos, recuerden que tenemos un edificio simétrico en su totalidad. De esta es la fachada principal, y vamos a ver la vista en planta de un piso, ¿de acuerdo? Ya que es simétrico, pues las escaleras van a estar en los mismos puntos, etcétera. Vamos a continuar conociendo cada uno, ya familiarizándonos con nuestra estructura. Y vamos a tener que cuáles son las luces más desfavorables. Pues bien, acá es solamente un plano arquitectónico, acá no hay elementos de columnas diseñados, porque pues eso nos corresponde a nosotros, nos compete como ingenieros diseñar las columnas para este sistema. Acá entonces iniciaremos conociendo pues cuáles son las luces más largas. Vamos a tomar el comando de Measure, que es de medir, y vamos a tener cada una de ellas. Tenemos acá los espacios, pero acá vamos a tener unas columnas. Cada una de las zonas van a estar acá restringidas. Bien, 5.35 sería esta sería 7.02, ¿de acuerdo? Cada una de ellas vamos entonces a escribir nuestra luz, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener pues lógicamente un apoyo para nuestras escaleras, y lo que nosotros vamos a diseñar pues va a ser para los 5.30 que tenemos acá visualmente. En esta que sería el sector más desfavorable, 5.30. Vemos cómo inmediatamente él nos hace los cálculos de nuestras losas, los espesores van variando y vamos teniendo las dimensiones posibles para cada uno de los elementos estructurales que nosotros estamos escribiendo. Vamos a estar acá describiendo cada uno de ellos, como cuáles. Como la viga, tenemos una sección, nos está diciendo que una posible sección sería de 25 por 35, otra sería 25 por 30, 25 por 25, y la última no la está teniendo en cuenta, es decir, no está haciendo el cálculo. ¿De acuerdo? Aquí vamos a observar porque no tenemos acá el que hace. Lo que pasa es que hay varias condiciones. Cuando tenemos simplemente apoyada, cuando tenemos un extremo continuo o ambos extremos continuos o secciones en voladizo. Es decir, nosotros tenemos nuestro elemento, vamos a dibujar acá por ejemplo una de las secciones, entonces vamos a tener acá nuestra viga y viene con cada uno de los elementos apoyados sobre columnas. Entonces supongamos que este es uno de los niveles
Él lo que nos está queriendo decir es cómo es el comportamiento de cada una de ellas si lo llegásemos a tener de esta forma. Es decir, acá el que nos está diciendo, este primer tramo es solamente con un extremo continuo. Entonces, inmediatamente vamos a tener aquí un extremo continuo, solamente un extremo continuo. Aquí lo vamos a poder observar. ¿Listo? Perdón, quedó mal escrito. Y lo que haremos es cada uno de estos puntos. Entonces, el intermedio, sin querer lo borré, qué pena. El intermedio, lo que nos va a nosotros a mostrar cada uno de estos elementos es de que, bueno, este primero va a tener solamente un elemento continuo, mientras en cambio este va a tener dos elementos continuos, este también va a tener dos elementos continuos y este va a ser una sección en voladizo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el comportamiento que va a tener nuestra estructura según la normativa que tenemos en nuestro título C es diferente para cada uno de estos casos. En este caso vamos a mirar que solamente es un elemento continuo, es decir, aquí. Mientras que este elemento va a ser continuo hacia las dos direcciones, este va a ser continuo hacia las dos direcciones y este va a tener un comportamiento de una sección en voladizo. Entonces él nos calcula cada uno de los parámetros de los voladizos. Nosotros no tenemos en este caso especial que estamos diseñando, no tenemos secciones en voladizo, por lo tanto no estamos teniendo en cuenta este criterio, es decir, esa parte por eso lo tenemos en 0 y él no nos está calculando. Por ello, esta viga también está haciendo la dimensión en 0, ya que no tenemos este comportamiento. Entonces, bien, una vez conocemos eso, pues este uso de la tabla, sí señor, la tabla del capítulo C.9.5 presenta otros valores para el predimensionamiento de vigas. ¿En qué caso se utiliza esta tabla? Pues bien, estas tablas las vamos a usar para cada uno, vamos a mirarlas aquí directamente, pues tenemos el reglamento de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a usar las tablas? Pues bien, él nos va a decir qué tipo de elementos compuestos tenemos, cómo es el uso. Entonces nosotros acá tenemos los espesores mínimos de losas si no se tienen vigas interiores. Él nos va a permitir calcularlo, como también vamos a tener la normativa respecto a lo que son las deflexiones máximas admisibles, es decir, tenemos varias tablas según nuestro reglamento y bajo ellas, bajo estas premisas, pues nosotros vamos a calcular dependiendo lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos para nuestra tabla las deflexiones calculadas, pues tanto la tabla A, que es en este caso la que nosotros estamos manejando, es esta tabla, la de altura de los espesores recomendados para vigas, aquí las tenemos, y también tenemos para las secciones, como ya lo estábamos diciendo, en cada uno de los elementos. No sé si respondí tu pregunta, puesto que estamos hablando tanto de los espesores de las vigas, es decir, el predimensionamiento, perdón, de las vigas, y también el predimensionamiento de todo lo que son nuestras losas. Entonces, se trabajan con estas tablas, tanto la tabla A como la tabla B que vimos en la parte inferior, que tenemos aquí para los espesores de las losas sin las vigas interiores. Entonces, estas se tienen en cuenta para cada uno de los diseños. Es importante siempre pues, visualizar cada una de ellas. Acá tenemos respecto a las losas, tenemos el dimensionamiento de los elementos. ¿Respecto a qué? Respecto a los espesores, si tenemos simplemente apoyadas, si tenemos con un extremo continuo o los dos extremos continuos. ¿Alguna otra duda hasta el momento? Bien, entonces continuamos con el predimensionamiento. Entonces, ¿qué sucede? Él nos está diciendo que para cada uno de los comportamientos de nuestra estructura nos va a dar cada uno de los valores. Bien, entonces
Una vez que tenemos esto, pues recordemos los criterios de recubrimiento que podemos tener para nuestros elementos de viga. Normalmente se trabaja entre 4 a los 6 centímetros el recubrimiento, dependiendo también las dimensiones de nuestro elemento, en este caso las vigas. Las columnas son de 4 y las zapatas las podemos trabajar entre los 75 milímetros a los 90 milímetros, ¿verdad? Según los criterios de norma. Ya también entra en juego el criterio del diseñador para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los elementos viga simplemente apoyados con un extremo continuo, que es esta, ambos extremos continuos, que es esta, y las secciones en voladizo. Él no nos está diseñando en voladizo porque no tenemos. Las dimensiones que nos está dando respecto a la loseta también van a estar dadas pues por cada uno de los valores teóricos, y estas tablas pues es importante saber que se usan estos cálculos para el predimensionamiento, y ya después del análisis de cargas que se debe tener en la estructura, se va a hacer la verificación de la resistencia del elemento a las deformaciones que va a tener de manera tanto admisible como todo tipo de cargas en la misma. Muy bien, este sería pues de manera general cómo visualizar el diseño, el predimensionamiento de diseño de vigas y de losas. Vamos a ir a nuestro menú de columnas, donde se supone el caso más desfavorable, es decir, cuál es nuestra zona, nuestra área de entrepiso donde más vamos a tener. Pues bien, recordemos que no es lo mismo tener una columna que se encuentra en la parte exterior, ya que el área aferente no va a ser igual de grande. Vamos a hacer acá, por ejemplo, un dibujo de un rectángulo respecto a esto, ¿de acuerdo? Recordemos que, por ejemplo, esta sección no es igual, que sería, pues esto está para varios elementos columna, pero un elemento columna esquinero no va a soportar la misma carga aferente que va a tener una columna que va a estar situada en la mitad o medianera de nuestra estructura, ¿verdad? Entonces allí es donde comienza él a preguntarnos, según nuestra hoja Excel, cómo se hace para crear los elementos columna. Entonces suponemos el caso más desfavorable. En este caso tenemos una sección de 5 metros, perdona, por 4.5 metros en la otra dirección, que es una zona, las del medio. Entonces esta sería una sección desfavorable, y lo que haremos a continuación pues es seguir programando. Sabemos que son 6 niveles, es una estructura de 6 niveles como la podemos ver en pantalla, y lo que vamos a hacer es empezar en las próximas sesiones a trabajar cada uno de los elementos de la estructura como tal, desde la definición de los materiales hasta su posterior análisis con la incorporación de sismos, espectros en una ciudad. Si alguno quiere un caso especial de una ciudad donde quiere ver el funcionamiento y la diferencia entre las zonas sísmicas tanto intermedia o amenaza sísmica alta, pues me lo puede compartir por medio del chat si quieren una ciudad en específico que sea de su interés conocer cómo es el comportamiento de una estructura allí. Tenemos que, según nuestro esquema, vamos a trabajar con aproximadamente 20 columnas y una altura de entrepiso de 3 metros, por lo cual nos da una altura de edificio de 18 metros. Vamos a tener los factores respecto al comportamiento de la altura y todo lo que son las áreas de columnas totales que nos da este valor. ¿Cuánto nos daría en promedio un área de una columna? Pues 4,6 centímetros cuadrados, perdón, 4.600 centímetros cuadrados cada una de ellas. Aquí nos hace un dimensionamiento respecto a los casos que le hemos dado de las zonas críticas por medio de los elementos. Pues bien, después de tener cada uno de ellos, vamos a iniciar con el planteamiento, como lo habíamos dicho inicialmente, de las áreas tributarias. Entonces, en las áreas tributarias vamos a tener, pues visto en planta nuestra estructura, de esta manera, puede ser, y vamos a marcar de forma de X cada uno de los elementos columna que vamos a tener. Pues bien, entonces vamos a estar marcando aproximadamente cuántas columnas vendrían siendo nuestro elemento, ¿de acuerdo? Vamos a tener un comportamiento de este tipo, que es lo que tenemos en nuestro software ya de SAP
lo que vamos a diseñar, recuerden que pues miramos los planos y vamos haciendo el análisis de cada uno de ellos para conocer cómo hacer este diseño. Pues bien, después de que vamos a iniciar con cada una de las secciones, pues él nos va a decir cuáles serían o cómo sería el comportamiento de nuestras áreas aferentes respecto a cada uno de los valores que tenemos respecto a estas áreas. Entonces, bien, vamos a tener cómo sería el comportamiento de las áreas aferentes que estamos dando en cada una de estas secciones. Pues lógicamente no es de esta manera, sino que estamos tratando de dar un croquis, un boceto del predimensionamiento que estamos dando a los elementos de las columnas. Entonces vamos a tener de esta manera, y lo que él nos está tratando de decir y lo que queríamos comentar es de que no es la misma carga para los elementos que se encuentran en esta parte a los que se encuentran en estas secciones. Entonces, una vez allí, vamos a iniciar a crear las áreas tributarias tanto para nuestras columnas centrales, que van a ser estas, nuestras de borde o las esquineras que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Como nuestras esquineras no van a tener tantas cargas como nuestras medianeras y menos que nuestras columnas centrales, a través del diseño que ya tenemos, vamos a poder visualizar cómo a partir de las áreas de entrepiso de la sección máxima a la sección crítica, pues vamos a tener cómo sería el comportamiento de ella. Entonces, las columnas centrales van a tener estas dimensiones y un factor, una carga de funcionamiento de aproximadamente este valor, porque aún no le hemos escrito, no le hemos dado nuestro sistema de cargas, el avalúo de cargas vivas, cargas muertas de la estructura, porque apenas estamos haciendo el predimensionamiento estructural. Después de ello también tenemos un área que va a ser la que nos va a dar a nosotros las dimensiones. Como ya les decía, tenemos un área de esta cantidad, ¿de acuerdo? Respecto a nuestros elementos. Entonces, para lograr una columna de esta área, aproximadamente, ¿qué valores podemos tener? Pues dimensiones de 50 por 50. Vamos a tener las columnas centrales de este predimensionamiento para lograr las cargas que tenemos supuestas en este caso, tenemos supuestas por ahora, antes de dar y cargar nuestro elemento como es debido. También vamos a tener que la carga última de predimensionamiento, según lo que se tienen en parámetros, es de que debe estar entre los 1000 y los 1400 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, en base a ello, las columnas de borde van a ser aproximadamente de 45 por 45 y las columnas de esquina van a ser de 40 por 40. Entonces, si recordamos la parte inicial de lo que decíamos acerca de las dimensiones mínimas, moderadas o las dimensiones de disipación especial, pues nosotros estamos cumpliendo aproximadamente con unos elementos de diseño especial, ¿verdad? Ya que estamos superando los elementos de 30 por 30 que son para las condiciones de los 900 centímetros cuadrados. Entonces, con base a ello, nosotros vamos a iniciar con un diseño de columnas cuadradas. También podemos tener acá el diseño para columnas circulares, claro que sí, se encuentra programado y lo vamos a tener respecto a las ecuaciones y el área de cada uno de los elementos. Los valores están dados de esta manera y él siempre es una hoja de cálculo que nos va a permitir si cumple o no con criterios normativos. Entonces, hay unos elementos, si acá bien nos dice la nota, revisar es que requiere una revisión manual y cuidadosa, es decir, usted debe supervisar este elemento ya que no está cumpliendo con las áreas requeridas. Entonces vamos a mirar qué elemento es. Vamos entonces aquí a iniciar a visualizar cada uno de ellos, cada uno de los elementos respecto al comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces acá nos está diciendo que el elemento C25 que tiene en la casilla, es decir, este elemento aquí pues no tiene un diámetro, entonces él está haciendo el cálculo respecto a estas áreas también, C25, y vamos a tener también qué elementos. Este elemento hace parte a lo que son las columnas centrales y su área, ¿de acuerdo? Entonces esta área nos dice que no está cumpliendo con una sección
de 40 por 60. Entonces tenemos que revisar todo lo que son las áreas, cómo hacemos para cumplir cada una de ellas. Entonces, si no nos está cumpliendo, ¿qué debemos hacer? Pues bien, revisar cada uno de los parámetros que tenemos respecto a nuestra parte inicial de diseño y cada una de las secciones críticas en planta, etcétera, porque son las observaciones que él mismo nos está diciendo, tenga cuidado que no le está cumpliendo. Entonces, después de ello, pues vamos a hacer la revisión pertinente de cada uno de estos elementos. Entonces, ya sabemos que es este elemento de aquí, ¿verdad? Es este de aquí, perdón, una columna central. Y el dimensionamiento que nos está tomando él es de 50 por 50. Pero aquí él está trabajando con una sección de 40 por 60. Entonces vamos a tener nuestra área, nos damos cuenta que está por debajo del valor que debería tener, ya que debemos tener mínimo un diseño, un volumen un área de 2430 centímetros cuadrados y tenemos tan solamente 2400. Entonces tenemos que cambiar, esto lo podemos hacer, pues vamos a desprogramarlo en este caso, un poco nuestra hoja de cálculo, para configurar cada una de las variables. Entonces, ¿cómo nos cumple nosotros esta sección? De 50 por 70, puede ser, no nos está cumpliendo aún. Entonces, yo creo que está mal, entonces esta casilla no está operando respecto a los parámetros que se tienen, solamente es esta. Ya, solamente era copiar el código para que no estaba bien programada esta simple casilla. Por eso es importante siempre revisar respecto a qué parámetros están teniendo en cuenta. No estaba bien programada la casilla y por ello era que, aunque el valor estaba bien, me hacía raro porque no cambiaba la multiplicación, no daba esto el producto, pero la hoja no estaba cambiando, ¿de acuerdo? Entonces ya hicimos la revisión, esta hoja se subirá pues con estas correcciones ya directamente al Classroom, y las secciones rectangulares propuestas por el usuario. Entonces aquí él nos está diciendo, usted tiene más o menos unos diseños de esta forma, tiene secciones de elementos centralizados de 45 por 55 y vemos también que aquí tenemos 50 por 50, es decir, el programa nos dice, no, mire, para que no gaste tanto material o para que ahorre, economice, pues vamos a dejarlo y que nos va a soportar las cargas, claro está, de 45 por 55 nos va a cumplir este elemento, o 45 por 60, él va a tomar lo mínimo, ¿de acuerdo? Nosotros acá podemos jugar con cada uno de los parámetros si queremos hacer alguna modificación, 45 por 60, y él acá nos va a decir que nos está cumpliendo. Nosotros acá vamos a jugar, nos dice que con una de 40 ya no nos cumple, es decir, siempre constructivamente se diseña, ¿verdad? Con múltiplos de 5, ¿por qué? Pues es más sencillo de pronto medir 45, 50 centímetros que 42, 48, etcétera. Se redondean de esta forma para darle más facilidad al momento de la construcción. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, no hay preguntas. Ok, continuemos. Vamos a nuestra parte ya de las vigas. Entonces vamos a iniciar con la revisión de cada uno de ellos. Pues bien, ya tenemos nuestro diseño de elementos columna y es lo que nos va a decir es cada una de las secciones de viga que ya nosotros tenemos por defecto en nuestra parte de vigas, es decir, ya tenemos un predimensionamiento dado de elementos de 25 por 35, de 25 por 30, de 25 por 25, ¿verdad? Ya tenemos estas tres secciones de viga inicialmente, y lo que vamos a tener aquí es el comportamiento respecto también a nuestros datos de columna. ¿Cuánto sería la sección de la base mínima que vamos a tener que trabajar nosotros? Pues bien, nuestras columnas mínimo van a tener una sección de 45 centímetros. Y vamos a tener también unas
mínimas también de vigas de 40 centímetros, ¿de acuerdo? X mínimo o altura de 45 y una sección de base de 40 centímetros para que esto nos funcione, ya que si nosotros de pronto aquí llegásemos a cambiarlo, pues vamos a tener que revisar cada uno de los diseños, es decir, con 35 ya nos estaría cumpliendo, ya que tenemos que el mínimo vamos a tener que es de 34 centímetros, entonces podemos trabajar con 35 o 40 centímetros para darle mayor seguridad a la estructura. Las vigas de amarre, pues vamos a tenerlas con también cada uno de estos parámetros y nos va a decir que nuestro predimensionamiento estaría funcionando de buena manera. En el resumen vamos a tener tanto nuestras vigas de carga con los valores que estamos viendo aquí en pantalla, con unas secciones de 45 por 40 o de 45 por 35 y nuestras vigas de amarre también con las diferentes medidas que observamos en pantalla. Vemos que todo también nuestro predimensionamiento de elementos columna nos está cumpliendo de manera efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos ello, pues esta es una pestaña más generalizada para ver cómo funcionan en conjunto los elementos viga con columna y cómo se comportan entre ellos. Entonces vamos también a nuestro menú de escaleras para continuar, ¿de acuerdo? Entonces la luz más desfavorable en este caso, que es donde tenemos nuestros elementos de escaleras, que es en esta zona, que la podemos observar, va a ser de 3.4, ¿verdad? Ahí lo tenemos, de 3.4 metros, y también vemos las alturas y los espesores mínimos de cada uno de ellos. Vamos aquí a estirar esto para poder visualizar bien los miembros de cada uno de ellos, las losas macizas, etc. Ahí nos va a estar dando el dimensionamiento para las dimensiones de las vigas y los nervios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener los nervios de las losetas en cada una de estas condiciones, ya como los podemos ver, y esto pues se hace siempre la aclaración de que son valores que aún no están con cálculos de cargas, de fuerzas, sino que es un predimensionamiento que se hace de cada uno de los elementos, cuántas dimensiones o cuáles serían los parámetros, y aquí podemos ver el diseño de la escalera con la huella y la contrahuella de cada uno de ellos. Muy bien, este sería la parte que vamos a empezar a trabajar posteriormente en cada uno de nuestros los programas del software, especialmente pues en SAP, en este caso hacer el ensamblaje de cada uno de estos elementos a través de los cálculos pertinentes. Recordemos que aquí es donde nos está mostrando pues una parte de la normativa donde se tiene el área efectiva que tiene que ver con el elemento columna, los elementos viga y las direcciones de fuerza que generan la parte de la fuerza cortante que se tiene. Recuerdo entonces el refuerzo que genera el cortante pues tiene que ver con la zona confinada de los elementos, y para evitar las flexiones pues la longitud de desarrollo también juega aquí un papel fundamental, todo lo correspondiente también a la zona no confinada. Entonces todos estos son parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño de nuestros elementos. Entonces, ¿qué haremos posteriormente? Pues bien, vamos a iniciar un nuevo modelo y comenzaremos con el diseño de nuestra estructura de cada uno de los sistemas que nosotros tenemos. Una vez allí vamos a definir las unidades de efecto de cada uno de los programas. En este caso vamos a trabajar con kilonewton metro, grados centígrados, y aunque tenemos para crear los sistemas aporticados, pues nosotros es mejor trabajar con una grilla, ya que en la grilla si necesitamos hacer modificaciones podemos hacerlas de una forma más sencilla. Vamos a visualizar nuestro plano y nos damos cuenta que tenemos cuántos ejes en cada una de las direcciones para seguir un modelo de acuerdo al plano. Entonces vamos a tener que trabaja con un sistema de 5×4, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nuestro software, en dirección X vamos a tener 5 y nuestra dirección Y vamos a tener 4, dirección en Z, que es la altura, vamos a tener 6 niveles, y el espaciamiento de cada uno de estos puntos lo modificaremos posteriormente, y la dirección en Z sí la conocemos, que es de 3, ya que cada una de estas luces es diferente en X
SE. Entonces vamos a decirle acá OK y vamos a tener nuestro sistema de grillas construido. Después de que tenemos nuestro sistema de grillas construido, pues vamos a iniciar a cargar cada uno de los materiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del menú de definir materiales, y él nos da un concreto y un acero, como ya les había comentado inicialmente. Vamos a borrarlos de la lista, solamente podemos borrar uno, y vamos a modificar nuestro concreto. Entonces nuestro concreto vamos a llamar concreto de 28 megapascales, ¿de acuerdo? Entonces acá nuestro F'C pasa a ser 28 megapascales. Nuestro peso por unidad de volumen en kilonewton pues son 24. Nuestro módulo de elasticidad, recuerden los criterios normativos que vimos también en la sesión anterior, pues cuando no sabemos qué tipo de material agregado está trabajando, de manera muy general, la NCR10 nos da el parámetro de 3900 por la raíz. En este caso la raíz en nuestro software se escribe con las teclas SQR, y vamos a escribir el valor de los 28 entre el paréntesis. Inmediatamente vamos a tener nuestro módulo de elasticidad, que va a ser este. Vamos a dejar nuestro coeficiente de Poisson de esta manera, y aquí también vamos a modificar nuestra compresión, en este caso 28, ¿de acuerdo? ¿Por qué 28.000 en los dos casos? Pues estamos trabajando en kilonewtons y esta resistencia es 28 megapascales. Megapascales pues son los kilonewtons sobre los metros, ¿de acuerdo? Entonces ya después de ello vamos a decirle OK. Vamos también a cargar o añadir un nuevo material donde sea rebar. ¿Rebar a qué significa? Al refuerzo. El refuerzo que va a tener nuestro concreto. Vamos a dejarlo con un grado 60 y le vamos a decir OK. Vamos aquí a modificarlo, modificar, ver material, y una vez allí vamos a cambiarle el nombre a 420 megapascales. Vamos a darlo con un grado 60 si el peso por unidad de él sí se encuentra bien. El módulo de elasticidad, bien, y el único valor que va a cambiar acá pues es este, ¿de acuerdo? Este valor es 420.000, ¿de acuerdo? 420.000 kilonewtons, ¿de acuerdo? Entonces es el único valor que nosotros modificamos en la planta de lo que son, todo lo que son el FY que tiene nuestro acero. Entonces vamos a decirle OK. Ya tenemos los dos materiales que vamos a trabajar, y posterior a ello vamos a trabajar cada una de las secciones. Vamos a empezar a definirlas. ¿Cómo las definimos? A través del menú de definir, section properties, y vamos a la parte de las secciones de viga, ¿ok? Vamos a decirle añadir nueva propiedad, y en esta nueva propiedad vamos a seleccionar concreto, que es el material que estamos usando. Vamos a diseñarlo con columnas rectangulares, entonces acá vamos a llamarle columna o columna raya al piso exterior, esquinera. Entonces estas columnas vamos a revisar cómo es el diseño de cada una de ellas. Entonces las de esquina vamos a tener que, según nuestro predimensionamiento, nos están dando unos valores de 45 por 55. Entonces tenemos una base de 0,45 por 0,55. Al revés, sí, de esta forma. Y ya si podemos cambiar la dirección de los ejes ya en nuestro dibujo, ¿de acuerdo? Entonces acá lo tenemos con concreto de 28 megapascales, y el concreto de refuerzo, él de una vez nos va a decir, acá es importante saber, porque él crea las secciones rectangulares, pero él no, acá es donde uno decide si la tiene como un elemento columna o como un elemento viga. Entonces como un elemento viga solamente me dice a mí el recubrimiento normativo es de 6 centímetros, y en columna pues el recubrimiento de las barras es de 4 centímetros. Una vez allí pues él me va a decir a mí, bueno, cuánto refuerzo quiere aplicarle, qué tipo de barra quiere colocarle a su elemento. Vamos a colocarle barras número 6. Mientras tanto, ojo, para el diseño solamente estamos colocando arbitrariamente los valores, y nuestros estribos van a estar con barra número 4. ¿De acuerdo? Que es los estribos y el espaciamiento cada 15 centímetros
cuánto número de barras queremos en cada una de las direcciones. Vamos a dejarlo por defecto las 3, así como se observa en el dibujo, quedaría nuestro elemento reforzado. Vamos a decirle que el refuerzo sea pues por diseño, ya que para que él nos calcule la cantidad de acero posteriormente. Y le decimos aquí, ok, ya hemos creado, miramos cómo cambian los diámetros a las barras que le hemos puesto tan solamente de 6, número 6, y listo. Después de ello vamos a decir, ok, vamos a crear una nueva propiedad, añadir una nueva propiedad o añadir una copia de este material, ya que pues sabemos que es una columna parecida. Entonces vamos a decirle columna y en este caso vamos a escribir las medianeras. La medianera va a ser correspondiente a ¿qué? A la central. Entonces vamos a tener estos dos tipos de columnas. Pues bien, vamos a diseñar solamente con una de ellas. Vamos a trabajar con 45 por 60. 45 por 60. Entonces vamos aquí, va a cambiar un poco la sección y vamos a dejarlo con el mismo refuerzo que le hemos puesto con anterioridad. Vamos a decirle aquí OK y se ha añadido la copia de cada uno de los elementos. Vamos nuevamente a añadir copia del material y le vamos a decir columna de los materiales acá nuevamente de las de borde, de acuerdo, que son las que nos faltan, 45 por 55. Entonces acá columna borde, 45 por 55. Bien, acá tenemos nuestro concreto de los 28 megapascales y verificamos también que esté trabajando con un elemento de columna y que el refuerzo de las barras longitudinales sea con el acero de los 420 megapascales. Vamos a decirle acá nuevamente OK y vamos aquí. Ya hemos creado nuestros 3 elementos columna. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestros elementos de viga. ¿Cómo los vamos a crear? Pues bien, podemos añadir la nueva propiedad de concreto rectangular y vamos a colocar acá viga o viga, así, raya al piso, y vamos a mirar cuáles son las secciones de vigas que nosotros ya tenemos predimensionadas. Vamos aquí y vamos a tener que nuestras vigas de cargue van a tener unas características, así como tenemos en resumen ellas, pues se hace para ahorrar y mandar todo nuestro sistema de unas mismas dimensiones, o podemos hacerlo de estos diseños, es decir, para ser más específicos podemos diseñar cada una de las secciones respecto a los diseños de esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues vamos en el dibujo a tener en cuenta cuáles son simplemente apoyadas, cuáles tienen un extremo continuo, cuáles tienen ambos extremos continuos y cuáles son en voladizo. Entonces nosotros trabajaremos especialmente con un extremo continuo y ambos extremos continuos. Entonces vamos a iniciar con ellos, ¿de acuerdo? 25 serían las dimensiones de 25 por 30 y 25 por 25 nuestras vigas. Entonces vamos aquí, viga continua, dos extremos, dos raya al piso, extremos. Vamos a dejarlo solamente como dos extremos para saber que en las dos direcciones vamos a tener los elementos. Entonces esta dimensión de la viga de los dos elementos continuos pues hace parte de lo que son ambos extremos continuos. Entonces es esto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la dimensión de los 25 por 25. Entonces vamos aquí a cambiarlo, 25 por 25. Acá vamos a cambiar, importante siempre en concreto de refuerzo, cambiar de que esta función no sea columna, sino que sea viga, con su refuerzo de 6 centímetros y qué recubrimiento queremos en cada una de las caras, tanto izquierda como derecha, en la parte superior e inferior. Entonces vamos a escribir nuevamente pues los 0,6, vamos a dejar en todos los valores de 6 centímetros de recubrimiento en todas las 4 caras de nuestro elemento viga. Decirle aquí OK y de esta forma él ya trabaja como una sección de viga. Entonces le decimos acá OK, vamos a copiar esta propiedad, vamos a añadir copia de la propiedad y vamos a decirle aquí viga un extremo, ¿de acuerdo? Un extremo, es decir que solamente uno es continuo, y ya como tenemos nuestra sección de tan solamente un extremo continuo,
pues vamos a elegir la característica que teníamos inicialmente de 25 por 30. ¿De acuerdo? Entonces aquí van a cambiar un poquito los parámetros. Son al revés. Esta es 30 y esta es 25. Recuerden que siempre se recomienda trabajar con una altura mayor a nuestra base. Entonces, esto va a trabajar de esta manera. Vamos a escribir aquí nuestros elementos. También revisamos que esté como una viga, sí. Y el recubrimiento que le hemos dicho de 6 centímetros en todas las caras. Decirle aquí OK. OK. Y vamos a guardar nuestro modelo. Entonces vamos a iniciar con... Perdón, vamos a guardarlo en una carpeta de lo que tiene que ver acá con especialización. Vamos a guardarlo como clase 8. Y después aquí vamos a colocarle el nombre de tema estructural. ¿De acuerdo? Entonces vamos a guardarlo en esta carpeta y continuaremos con cada uno ya de los valores de cómo dibujar cada una de las secciones, ya que hemos creado para hacer un sistema pues muy detallado de cada una de las secciones respecto a los criterios normativos para un apoyo continuo, apoyos continuos, columnas medianeras, de borde o las esquineras, ¿de acuerdo? Entonces no sé si tengan preguntas de la clase del día de hoy y la daríamos por terminada, ¿de acuerdo? ¿Quieren preguntar? Espero si hay alguna duda, si quieren saber algo adicional. ¿No hay preguntas? Vale, pues entonces, listo. No sé si de pronto he sido, no me he hecho entender muy bien algunos aspectos, si les parece que el ritmo de la clase está bien, o está muy acelerado, o está muy atrasado. Pues me gustaría ese tipo de sugerencias con ustedes, muchachos. Bien, entonces esto sería todo por la sesión del día de hoy. Recuerden que les habló el ingeniero Brian Benítez de Asesorías Educativas y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos.